Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas. Vamos a tratar de recuperar un poco el día de ayer. Bueno, estábamos hablando de compresores. Creo que hemos llegado hasta hablar de deshumidificación. Sí, hasta pasamos en la parte de deshumidificación de aire comprimido y vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los filtrados. Pues es parte del tratamiento que yo le tengo que dar al sistema de aire comprimido antes de suministrar pues el aire. Debo primero pues deshumidificarlo con el secador, como vimos antier, pero también debemos limpiarlo. Puede ser que ya recordemos que el compresor toma el aire pues del ambiente y ese ambiente pues puede tener partículas de suciedad. Entonces, una vez que se comprime, si hay filtros antes del compresor, pero que no lograron filtrar y pasan partículas finas, pues debemos poner otros filtros antes de suministrar. También debemos filtrar por cualquier rastro de aceite que se haya podido acumular o se haya ido junto con el aire comprimido después del proceso del compresor y después del proceso del secador. Entonces debemos poner esos tipos de filtrados. Quizás sean los filtrados más comunes, el de partículas, la suciedad y filtrado de aceite. Ahí pues vemos algunas imágenes de ejemplo de tipos de filtros que es parecidos a los filtros de agua potable, nada más que bueno, es un poco más robustos y más industriales. Aquí hay dos filtros pues de una marca de referencia. Bueno, realmente todos son filtros de una marca de referencia dependiendo de la capacidad. Eh, la imagen de la izquierda vemos dos filtros seguidos, pues uno puede ser de aceite y el otro puede ser de partículas. Digo de aceite el primero porque en la parte de abajo vemos que tiene otro accesorio. Eso es porque ese aceite pues hay que recuperarlo. Entonces lo recuperamos mediante un recipiente, una manguerita que puede estar en esta parte de acá. Y el otro pues solo es partículas. El otro solamente lo quitamos, lavamos, limpiamos y lo volvemos a poner. Y los demás pues que también son algunos tipos de filtros que podemos utilizar. Pues eso es en cuanto a la limpieza. Luego hay manuales que nos indican qué nivel de limpieza le debemos brindar a nuestro sistema de aire comprimido. Digamos, los filtros pues se miden por su capacidad de partícula que pueden limpiar. El aceite, de repente lo ocupemos o quizás no lo ocupamos. Eh, Muchos fabricantes desarrollan su propia literatura. En este caso, Kaiser, que es uno de los fabricantes, ha desarrollado su propia literatura de manuales técnicos. Parte de este contenido pues lo he sacado de manuales técnicos de este fabricante. Y entre sus manuales tienen recomendaciones sobre los tipos de filtrado, hablando de eficiencias que nosotros debemos aplicar a nuestro sistema de aire comprimido. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la aplicación. Digamos, procesos alimenticios van a requerir una mayor limpieza de nuestro sistema de aire comprimido, o máquinas o aire comprimido que trabaja con máquinas accionadas por presión de aire. Deberemos tener la mayor deshumidificación que podamos y limpieza de partículas y de aceite, porque eso puede dañar a los sistemas. Si es aire comprimido solo para limpieza, pues no necesitamos limpieza. Me refiero a que usamos el aire comprimido para barrer o para limpiar equipo de trabajo. Ahí pues no necesitamos un aire comprimido tan tratado. Bueno, entonces los fabricantes han desarrollado muchos sus manuales. Este es un ejemplo de un manual donde Kaiser, que es uno de los fabricantes, clasifica según la aplicación el tipo de sistema de aire comprimido que podemos tener. Digamos, tenemos aire comprimido para industria láctea, fábricas de cerveza, producción de alimentos, aire limpio para transporte neumático, industria química, industria farmacéutica, para telares o laboratorios, para aspersión por pintura,
Y para cada uno de ellos, pues el fabricante recomienda, obviamente, hacen referencia a sus modelos, pues parte de generar la literatura de los fabricantes es orientarla a que las personas utilicen sus equipos. Entonces, aquí hacen una referencia de qué equipos usar, pero para mí lo que me sirve es saber, por ejemplo, esta que dice producción de alimentos, si vemos tiene 2 estaciones de limpieza, tiene un tanque acumulador, tiene otra estación de limpieza y luego va al sistema de distribución. Entonces quizás este sea el que requiere mayor tratamiento, pues es para producción de alimentos. Digamos, algunos que no ocupen mucho tratamiento. Bueno, aquí hay 2 chorros de, bueno, granada, no sé qué será, pero chorro sin exigencia de calidad. Si vemos, solo hay un filtro y luego va a nuestro sistema. No necesita mucha limpieza. Entonces, esa es una forma de ver qué tipo de limpieza necesitamos según el proyecto que nosotros estemos desarrollando. Por aquí al final hay uno que dice sin exigencias de calidad. Podrían ser los casos donde el aire comprimido es utilizado para limpiar máquinas y herramientas, para limpiar las virutas, limpiar los rastros de partículas del cortes que se hayan realizado. Entonces no necesitan ningún tipo de limpieza, van solo a nuestro cuarto mecánico y pues al suministro. Algunas explicaciones, este pues es propio de este fabricante, cómo llaman a sus equipos, esto realmente es propio de sus equipos, obviamente hacen referencia a sus modelos, a sus capacidades, vemos que puede, al igual que en aire acondicionado, yo puedo tener varias etapas de filtros, un prefiltro y un filtro final, también en aire comprimido, entonces aquí tenemos algunos prefiltros, postfiltro, que sería ya el último antes de llegar antes de que el aire ya vaya hacia nuestros puntos de demanda. Luego tenemos filtros combinados que pueden hacer las 2 funciones al mismo tiempo, tanto para partículas como para aceite. Bueno, ahí también con carbón activado. Posiblemente en algún proceso nosotros necesitemos que el aire comprimido tampoco pueda contener malos olores del exterior. Entonces podríamos poner filtros de carbón activado. En aire acondicionado también se usan para eliminar malos olores. Eh, Bien, entonces esta es una forma de clasificar los tratamientos o ver qué tratamiento me recomiendan para un sistema de aire acondicionado dependiendo de la aplicación. Grados de filtración, pues qué eficiencia necesitamos, medido en micras o, vamos a ver, no, partículas por cada metro cuadrado, metro cúbico de aire. Bien, vamos a ver algunas imágenes de ejemplos de cuartos de compresores, cuartos mecánicos de compresores, para que los vayamos conociendo y un día nos encontramos con ellos, pues ya sepamos qué es cada uno de los accesorios que podemos ver ahí, cada uno de los equipos. Digamos, vemos este cuarto, eh, veamos dónde comienza el circuito. El circuito comienza con estos 2 equipos que están debajo de estos 2 ductos. Estos equipos pues son los compresores. Estos por su cuerpo del equipo, por algún lado de la carcasa, él toma el aire del exterior. El exterior pues hablando de las circunstancias o el área circundante al compresor o al cuarto mecánico. Toma el aire y lo comprime, eleva la presión y lo descarga por estas tuberías que se ven acá atrás. Aquí, si vemos, aquí hay unos accesorios y ahí ya le están aplicando el primer tratamiento. Pudiese ser un filtro para eliminar cualquier rastro de aceite que se haya mezclado con el aire dentro del compresor. Pues aquí tenemos un accesorio para poder evacuar ese aceite o recuperarlo. O puede ser un filtro combinado también. Luego que ese filtro sufre la primera etapa de limpieza, continúa, pero recordemos que es un aire que viene húmedo. Entonces, antes de mandarlo a los procesos o al tanque acumulador, debe pasar por unos secadores, que son estos 2 que están acá. Viene la tubería principal, ramifica uno, y luego el siguiente ramifica al segundo secador. Aquí pues sufre el proceso de enfriamiento y en el proceso de enfriamiento se lleva la humedad relativa al 100% y la humedad específica empieza a bajar, es decir, empieza a condensarse el agua, entonces así se seca. Una vez que ya pasó ese proceso, ya lo puede enviar al tanque acumulador. Pero aquí, debido a la aplicación,
Posiblemente aquí si es una aplicación donde necesito lo más limpio posible el aire, aquí le aplicamos otro filtrado y vemos que tiene dos filtros. Puede ser uno de partícula y uno de aceite. Luego suben las dos tuberías y es enviado a este tanque acumulador o el tanque pulmón, como lo aprendimos la última vez. Y luego este tanque pues es el que va a estar suministrando pequeñas demandas. Cuando este tanque empiece a bajar la presión, van a arrancar los compresores para llenar este tanque y luego este tanque se está encargando de hacer los suministros por esta tubería que tenemos acá. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues por aquí tenemos un equipo que pareciese ser algún recolector puede ser de aceite o de condensado. Bien, recordemos que los secadores en algún momento mencionamos que al final es un circuito de refrigeración, por lo tanto en algún lado debe botar aire caliente. Entonces con estos ductos lo que hacemos es que sea aire caliente para evitar que lo vuelva a agarrar el compresor porque el compresor está succionando, mejor lo extraemos directamente con esta red de ductos. Creamos una campanita encima del secador o lo cubrimos completamente y extraemos ese calor. ¿Qué más? Bueno, tanto el compresor toma aire y nosotros estamos extrayendo en este punto, por lo tanto, este cuarto va a ser un punto con déficit de presión. Necesitamos proveer espacios por donde el aire sea compensado, como estas ventanas. Lo mejor sería que fuese un cuarto con malla ciclón a los alrededores, pero digamos que por seguridad en este cuarto se decidió dejar cerrado, entonces debemos proveer esas aberturas por donde el aire que yo saco en el secador y el aire que toma el compresor, pues por ahí se compense, por ahí va a estar entrando aire fresco continuamente. Bien, este es un ejemplo de cuarto mecánico. Si fuese un cuarto mecánico para aire comprimido en una aplicación alimenticia, pues muy seguramente esta tubería debiese de ser acero inoxidable. Si no, pues puede ser galvanizado, puede ser aluminio, hay aplicaciones que se utiliza aluminio, o ventajas, mejor dicho, donde muchas veces mejor aplicamos aluminio en lugar de galvanizado. Y nos ahorramos algunos problemas de corrosión en caso de demasiado condensado en la red. Bien, a eso fue una forma general, ya lo vamos a retomar más adelante, lo que son las partes de una red neumática. Bien, vamos a hablar un poco sobre selección de compresores. Ya vimos que necesitamos para un compresor seleccionarlo, necesitamos saber cuánto flujo tiene capacidad de comprimir y hasta qué presión lo puede comprimir. Esa es una forma de seleccionar. También, según la aplicación, pues vamos a tener distintos tipos de usos de nuestros compresores. Y según la aplicación, nosotros podemos tener compresores de uso doméstico. Claro que siempre vamos a ocupar saber el flujo y la presión, pero una clasificación es para uso doméstico, que es el tipo compresores hechos para facilitar trabajos en el hogar, como inflar una llanta, inflar balones, pelotas, salvavidas, albercas, juguetes inflables, realizar trabajos de aerografía, que será aerografía, pintar superficies pequeñas, bueno, como para cuartos de pintura. Se requiere baja presión, bajo volumen de aire y se usan de forma intermitente, o sea, no es un uso comercial, sino que para cuando se necesita hacer un trabajo en la vivienda, pues se utiliza el compresor. Tamaños de motor, pues realmente son pequeñas, desde medio hasta un 1.5 HP. Pueden ser compresores de diafragma o lóbulos y son de desplazamiento positivo. Luego, pues, esos son para uso doméstico y ya subiendo un poco, podemos tener ya los de uso profesional o comercial ligero. Compresores hechos para usos versátiles y que pueden ser portátiles o fijos, útiles para diversos usos como carpintería, pintura, herrería, llanteras, pequeños talleres, talleres donde ocupamos herramientas neumáticas y, bueno, pequeñas y medianas fábricas. Incluimos compresores libres de aceite, propios para actividades del sector de salud, eh, laboratorios, clínicas, etcétera. Podemos tener compresores de tornillo. Bueno, aquí debería estar también los reciprocantes. Bueno, sí, aquí está. Reciprocantes y de tornillo. Capacidades desde 2 HP hasta 10 HP, hablando capacidad del motor. Aquí cabe ese compresor que nosotros vemos en las llanteras, que vemos
en pequeños talleres que vemos en los cuartos de pintura, donde hacen trabajos de enderezado y pintado, utilizan un compresor y más seguro sea o reciprocante o sea de tornillo. Eh, Creo que, bueno, sí, al inicio vimos algunas fotos de este tipo de compresores. Y luego, pues, subiendo aún más, según el uso, pues ya tenemos los compresores más grandes, usos comercial, industrial, servicios como suministro de aire comprimido para industria textil. Tenemos, según la diapositiva, compresores hechos para prácticamente todas las ramas de la industria, servicios como la agroindustria, alimentación, construcción, manufactura, industria química, minera, petroquímica, industrias pesadas, industria textil. Este pues es de lo que se da bastante en el Valle de Sula. Todas esas textileras pues utilizan sistema de aire comprimido. En la industria automotriz, talleres automotrices, talleres de pintura y hasta hospitales. Pues en los hospitales se proveen gases medicinales y esos se deben comprimir, entonces también se utilizan compresores. Capacidades, pues desde 5 hasta 30 HP en el caso de pistones, que es un tipo de reciprocante, y de tornillo que ya vimos también, que es como un tornillo sin fin de desde 10 hasta 300 HP. Eh, Algunas protecciones adicionales porque ya estamos entrando a otros tipos de industria, eh, industrias donde podemos tener peligro de un incendio, pues utilizamos compresores o, bueno, no incendios, sino que partículas que puedan hacer que el mismo compresor eh, los encienda. Entonces necesitamos utilizar accesorios a prueba de explosión para separar cualquier chispa que pueda haber adentro del compresor, separarlo de las partículas inflamables que pueda haber en el ambiente. Compresores de alta presión, compresores centrífugos. Ahí tendríamos esa clasificación para uso comercial, industrial y servicios. Bueno, la verdad las clasificaciones son bien sencillas. Ya vimos clasificación según el tipo de compresor y clasificación según el uso, que es lo que acabamos de ver. Eso en cuanto a los compresores, eh, según el uso. También, bueno, y esto ya viene relacionado a lo que hablamos en un momento, compresores según la presión y el flujo. Pues necesitamos saber hasta qué presión necesitamos comprimir, necesitamos saber cuánto flujo necesitamos comprimir. Eh, la selección del tamaño del compresor depende del flujo total y la presión del compresor requerido. Aquí vemos alguna tabla de algún fabricante dado. Según el flujo que yo necesito comprimir, así va a ser la capacidad en potencia que necesito en el compresor. También es muy común, o muchos se relacionan hablando de capacidad de un compresor cuando dicen HP. Es muy común escuchar decir, vamos a instalar 3 compresores de 100 HP, vamos a instalar 3 compresores de 300 HP. En sí a lo que se refieren, pues es al tamaño o a la potencia del compresor. Y esa potencia, de alguna forma, hay una relación entre esa potencia y la cantidad de aire que puede comprimir. Y eso al final, pues, va a depender también de hasta qué presión necesito que se eleve eh, el fluido. Esta tabla, el fabricante nos dice que es para una presión máxima de 125 PSI. Es decir, que vamos a ver, vamos a agarrar el último. Este modelo de este fabricante, XB105135X, tiene una capacidad de comprimir entre 29 y 40 pies cúbicos y llevarlos hasta 125 PSI. Para eso ocupa un motor de 10 HP. Así es la forma de poder interpretar la clasificación de este compresor. Digamos, el primero es un compresor que tiene la capacidad de comprimir entre 5 y 9 pies cúbicos y llevarlo hasta 125 PSI. Para eso necesita un motor de 2 HP. Entonces vemos que todos estos compresores tienen la capacidad de elevar hasta 125 PSI, pero lo que cambia pues es la capacidad de flujo y eso hace que también cambie el tamaño del motor que yo necesito. Bien, esta es otra tabla ya un poco más, ya más actual. Vemos otra forma de configurar la clasificación, pero este es, creo, si no me equivoco, también es del fabricante de las imágenes que vimos anteriormente. Tienen sus modelos y vemos que tienen su clasificación de presiones de trabajo.
Hay en cada, bueno, en la primera hay 3 posibles presiones de trabajo. Vemos el tamaño del motor y luego pues algunos datos de ruido y dimensiones físicas. Por ejemplo, veamos el primero. El primero es un compresor. Bueno, hay 2 modelos de compresor aquí, FSG 300. Eh, Tiene un motor de 250 HP. Si este motor lo hago trabajar para comprimir hasta una presión de 90 PSI, yo voy a poder comprimir 1144 CFM. Pero si con este mismo motor yo quiero comprimir más a mayor presión, o sea, hasta 125, mi capacidad va a ser de 1006 CFM, condiciones actuales. Y si con este mismo motor quiero comprimir hasta 145 PSI, la capacidad va a ser menor. Entonces vemos que con un mismo compresor del mismo tamaño de motor, dependiendo hasta qué temperatura quiero llevar la presión del aire, mi capacidad de flujo va a ir disminuyendo. Entonces es una forma de que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos un compresor, no solamente por el flujo, sino hasta qué presión necesitamos comprimir. Por ejemplo, si nosotros compramos un compresor de 250 HP y no nos fijamos y su capacidad está dada para comprimir hasta 90 PSI, pero si a la hora yo quiero ponerlo a trabajar a 145 PSI, ya no me va a dar la misma capacidad de flujo. Va a caer bastante, va a caer 300 CFM menos de capacidad. Pues y si mi proceso los ocupa, voy a tener problemas de suministro de aire comprimido. Entonces, son algunos conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con compresores. No solo seleccionar por HP, y esto es muy común. Necesito un compresor de 300 HP, es común escucharlo en la industria, pero realmente necesitamos saber a qué presión necesita comprimir para saber cuánto flujo realmente da. Hay una regla de dedo por ahí que me dice que un compresor por cada HP me puede dar 4 CFM o me puede comprimir 4 CFM, a 4.2, 4.5 por ahí. Pero es como una regla de dedo un tanto, eh, bueno, valga la redundancia, al tanteo. Porque si nosotros vemos, si seguimos ese orden, 300 HP por 4 serían 1200 CFM. Pero realmente este mismo compresor tiene rangos desde 1148 hasta 1391. Y se cumpliría esa regla de dedo aproximadamente para comprimir hasta 125 PSI, donde puedo dar 1261. Si ya quiero dar a mayor presión, ya no se va a cumplir esa regla de dedo. Y si manejo menos presión, voy a dar mucho más flujo del que yo podía calcular de forma estimada. Bien, eh, especificaciones técnicas, pues a eso nos referimos cuando nosotros compramos un compresor, aparte de dar sus características o sus capacidades, tenemos que decir, si conocemos el modelo, pues dar el modelo, pero aparte de eso es importante saber en qué alimentación eléctrica va a trabajar. Si necesitamos un compresor que trabaje a 115 voltios, que trabaje a 230, que sea monofásico, que sea trifásico. Para parte del trabajo del ingeniero mecánico es decirle al ingeniero eléctrico qué alimentación eléctrica necesito que me brinde. Entonces nosotros tenemos que decirle la alimentación eléctrica del compresor y aparte tenemos que darle una potencia de consumo para que después él haga sus cálculos y ya diseñe su red eléctrica hacia el al cuarto mecánico. Esas son algunas cuestiones sobre especificaciones técnicas. También podemos tener los diámetros de conexión. Esto me va a servir para saber si yo llego con una tubería de una, pero el compresor trae conexión de 3/4, pues tengo que hacer un arreglo ahí con algún reductor para lograr acomodar los diámetros. Luego algunas dimensiones físicas. Esto pues para el ingeniero de obra civil, para decirle qué espacio necesito, qué base de concreto necesito y qué peso necesito que aguante esa base de concreto. Son datos que tenemos que brindarles a las demás especialidades para que nos brinden un cuarto adecuado para nuestros compresores. Bien, otro tema es, ahora vamos a hablar cómo llegar a saber cuánto flujo debe manejar nuestro compresor.
ya sabemos seleccionar a partir de flujo y presión, pero ¿cómo sabemos nosotros esos datos? Primero, pues la presión va a estar dada por la presión de trabajo de mis equipos o de mis demandas, más la pérdida que yo pueda tener en la red de tubería. Así yo encuentro mi presión que me debe suministrar el compresor. Pero, ¿qué pasa con el flujo? Pues con el flujo necesitamos conocer primero las demandas y los puntos de demanda, o sea, hasta dónde tenemos que llegar y con qué flujo debemos de llegar. Para eso, pues necesitamos hacer uso de toda la información que podamos tener de los fabricantes, si son máquinas, herramientas, de si son procesos, saber qué flujo necesitan para realizar determinado proceso, eh, manuales técnicos, o de repente el cliente ya sabe cuáles son los flujos que ocupa. Y si no lo sabe, pero hay alguna instalación similar, pues parte del ingeniero es ir, hacer la visita y medir. Y con eso, pues saber qué flujos debo suministrar. Pero si es el caso de fabricantes, pues los fabricantes ya manejan sus tablas, donde clasifican sus, en este caso es una tabla para máquinas y herramientas, donde según el tipo de herramienta, ya me da mi flujo que yo necesito y a qué presión lo necesito. Por ejemplo, esta aspiradora necesita 8 CFM. Obviamente estos son CFM tomados del ambiente. Es común también escuchar CFM libres. Pues eso se refiere a que es aire que estaba libre en el cuarto mecánico y lo agarró el compresor y lo comprimió. Entonces, en este caso está tomando 8 pies cúbicos de sus alrededores y los necesita comprimidos a 175 PSI. Eso pues para poder trabajar. Con este dato, si yo pedí un compresor con capacidad máxima de 125 PSI, ya empecé con problemas porque esta aspiradora no me va a trabajar bien. Entonces hay que tomar en cuenta las presiones y debería de ser pues a partir de la presión máxima que yo necesito en mi red. Aunque todas las demás necesitan 90, 120, yo necesito pedir un compresor para que logre manejar hasta 175. Bueno, suministrar hasta 175 PSI, más las pérdidas que yo puedo tener en mi red de distribución. Ahí pues tenemos otros ejemplos de máquinas y herramientas que trabajan con aire comprimido. Bien, imaginemos que nosotros ya sacamos el listado de todas esas demandas y me dieron 1000 demandas, por así decirlo, y que cada uno, 1000 demandas y cada uno ocupa 100 CFM. Lo primero que se nos podría venir a la mente es pues sumar todas. 1000 demandas, 100 CFM cada uno serían 100,000 CFM. En aire comprimido, eso es muy difícil que realmente pase. Eso lo que me puede llevar es a un sobredimensionamiento de mis compresores y de toda la red. Porque es difícil que todas las demandas sean requeridas al mismo tiempo. Para eso, pues, alguien abrió todas las válvulas y todas las demandas a propósito y que todas estuviesen suministrando aire comprimido, pero realmente eso no pasa. Realmente yo tengo que considerar un factor de coincidencia. Factor de coincidencia es decir, de esas 1000 demandas, ¿qué posibilidades hay de que requieran todas al mismo tiempo? O cuánto es el porcentaje máximo que pueden estar requiriendo aire comprimido al mismo tiempo. Imaginémonos costuradoras, las máquinas de costura. Podemos tener 1000 demandas, o sea, 1000 máquinas de costura, pero siempre hay una máquina que está en mantenimiento, hay una que está detenida porque están cambiando, pues, no sé, el tipo de tela, o simplemente las máquinas de costura cada máquina no está requiriendo aire comprimido continuamente, sino que son lapsus de tiempo, sino que alguien activa la costura, la costuradora, recibe aire comprimido, después quita el pie y ya no necesita aire comprimido. Entonces, esta forma de trabajar hace que no todos requieran aire comprimido al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que considerar algún tipo de coincidencia. Es decir, yo puedo decir de estas 1000 máquinas, 900 van a trabajar al mismo tiempo, 800 van a requerir aire al mismo tiempo. Entonces debemos tener ese tipo de información. ¿Quién la puede tener? Pues debería tenerlo de repente los encargados del área donde vamos a diseñar el sistema de aire comprimido. Entonces ahí toca pues comunicarse con los encargados y decir,
Quizás ellos han hecho sus mediciones y ya saben cuántas máquinas trabajan al mismo tiempo, o hay manuales técnicos que nos recomiendan qué coincidencia utilizar para un tipo de proceso. Tal es el caso como el cuadro que estamos viendo ahí. En el caso de las costuradoras que yo mencioné, en este caso se están considerando 80 máquinas. Cada uno necesita 100 CFM. Bueno, en este caso es CFM. Si yo multiplico normal, ocuparía 800 SCFM. Pero como recomendación es que consideremos solo el 90%, que serían 720. Porque las otras 80, pues que estén en mantenimiento o estén detenidas, la línea de esa producción esté detenida. Entonces, así consideramos solo 720. Y hay otros tipos de procesos que el consumo de aire comprimido es bien intermitente. Entonces podemos considerar coincidencias menores. Por ejemplo, una tejedora podemos dejar un 75%. Herramientas, al menos que todos, si es un taller, a menos que todos se pongan de acuerdo y activen todas sus herramientas al mismo tiempo y no las suelten, pues utilizaría el 100%. Pero no, digamos, esas rotamartillos que quitan las tuercas de las llantas de los vehículos, el uso es intermitente, es de unos segundos, solo mientras rueda la tuerca. Entonces no es un consumo constante. Y difícilmente si en 10 vehículos están trabajando, al menos que los 10 técnicos se pongan de acuerdo, pero no los 10 van a activar los rotamartillos al mismo tiempo. Entonces ahí las coincidencias son bien bajas. Podemos utilizar un 20%. Pintura también, recordemos que nosotros activamos la pistola mientras cubrimos cierta área donde estamos pintando. Luego soltamos la pistola y pues ya no requerimos aire comprimido. Y limpieza. Ahí limpieza pues es común en las redes de aire comprimido siempre dejar algunas bajadas para limpieza y es raro que se activen todas al mismo tiempo. Entonces así vamos jugando con las coincidencias. Con esta coincidencia y este cuadro que yo mostré aquí, el requerimiento de aire es de 1322. Si yo no aplico coincidencia, sería aproximadamente 1500, 1600, 1835 aproximadamente. Serían 500 CFM adicionales en mi red de aire comprimido que realmente no los voy a ocupar. O sea, estaría dejando un sistema de aire comprimido sobredimensionado. Entonces, por eso siempre debemos trabajar con coincidencias. Luego, esto es para calcular el flujo. Para calcular la presión, pues va a depender de cuál ocupe mayor presión. Si vemos aquí, las tejedoras y costuradoras ocupan 75 PSI. Máquinas y herramientas, posiblemente las que están ahí en algún taller a la par de el área de proceso necesiten 90 PSI. Luego pintura y limpieza, 70 PSI. Entonces yo voy a seleccionar un compresor que me logre dar la mayor demanda, que serían 90 PSI. Entonces tenemos un compresor que necesito que me brinde una capacidad máxima de 100 PSI. Hablando de presión, tendríamos ahí la holgura entre estos 90 y este 100, una holgura de 10 PSI para considerarlos como pérdidas a través de toda la red de aire comprimido por fricción o por pérdidas por accesorios. Entonces, eso es cálculo de flujo, pero ya considerando las coincidencias. En sistemas de bombeos podría hacerse algo similar, pero normalmente consideramos la mayoría trabajando al mismo tiempo. Quizás en bombeo los consumos sean más duraderos que en aire comprimido, entonces los factores de coincidencia son más altos. Bien, vamos a ver qué horas son, 4:45, todavía tenemos unos 10 minutos más. Ahora sí, vamos a retomar un poco el tema cuando estuvimos hablando de los cuartos cuando vimos la imagen de un cuarto de compresor de ejemplo. Ahora vamos a ver, así como vimos en bombas, los elementos de una red neumática. En bombas pues era una red hidráulica. ¿Cuáles van a ser sus elementos? Muy similares a lo que vimos en bombas. Un cuarto de compresores, que ya hemos estado hablando bastante de ello. Los puntos de demanda o requerimientos, ya mencionamos algo también. Red de distribución, pues que al igual que en bombas es toda la red de tubería que me transporta el fluido desde el cuarto mecánico hasta los puntos de demanda. Y hay algo adicional que en aire comprimido que es el control de condensado. Bien, ya hablamos que
En el cuarto de compresor nosotros tenemos un deshumidificador, pero siempre pasa, uno, que en el tanque acumulador, cuando los compresores están detenidos en este tanque acumulador, pues la velocidad cae y muchas veces aquí se crea un condensado adicional. Entonces aquí por abajo deberíamos tener una purga que elimine ese condensado. Y también en la red de tuberías podemos tener condensado también. Entonces siempre hay que incluir cada cierto tramo algunas trampas que me recolecten ese condensado, que no es más que un arreglo de la misma tubería. Es como una T hacia abajo con un tramo de tubería que el agua, pues al ser más denso, pues cae y luego en la red continúa solo el aire comprimido. Bien, cuarto de compresores, pues ya vimos bastante, es donde se genera el aire comprimido. Se encuentran los equipos compresores, secadores, tratamiento de aire. El acumulador o tanque pulmón, eh, algunas recomendaciones para su ubicación y diseño, pues también ya hemos hablado algo sobre ellos. Deben ser espacios con mantenimiento y fácil acceso. Poder entrar con una escalera, con alguna máquina para lavar el secador, podría ser. Poder entrar con algún tecle para levantar algún motor que hemos desalojado. Fácil acceso, pues que no esté en lo más escondido de la nave. Normalmente se acostumbra a que estén en los contornos, porque así el mantenimiento se hace por afuera de la nave y no hay que estar entrando a las áreas de producción. Tomar en cuenta consideraciones ambientales, temperatura, humedad, suciedad, ambientes corrosivos. Pues de las consideraciones ambientales difícilmente nos libremos. Entonces lo que nos va a tocar es identificar cómo es el ambiente y aplicar los tratamientos necesarios a nuestro sistema. Correcta ventilación, también ya hablamos. Recordemos que el compresor toma aire de sus alrededores y el secador debemos extraer ese calor. Entonces debemos tener una correcta ventilación para que no se sobrecaliente el área. Suministro y protección eléctrica. Bueno, debemos tener las protecciones necesarias para evitar quema de equipos. Debemos tener bien balanceado, evitar pérdidas de fase, picos de voltaje, desbalance de fases. Debemos tener todo ese tipo de protecciones y tenemos tarjetas electrónicas, pues proteger contra trascientes para evitar que se queme. Secadores, pues ya vimos un poco. También, bueno, aquí una recomendación de cómo seleccionar un secador. Pues obviamente el secador debe tener la capacidad de flujo que el compresor, pero como recomendación es que seleccionemos su capacidad un 30% más a la presión de trabajo. Es decir, si el compresor está para 1000 CFM, seleccionemos el secador para 1300. Es una recomendación para tener cierta holgura en la forma de trabajo del secador. Tanque pulmón, también hemos hablado, es el que se encarga de suplir las pequeñas demandas para evitar que el compresor esté encendiendo y apagando demasiado, con lazos demasiado cortos, sino que arranque, trabaje su buen tiempo, llene el tanque y luego se apague. Entonces, esa sería la forma de trabajo adecuado. Podemos tener de dos tipos, tanques secos y tanques húmedos. En sí, pues la diferencia es dónde está ubicado. Un tanque húmedo va a estar ubicado antes del secador, pues no se ha secado el aire comprimido. Y el tanque seco estaría después del secador. O sea, de aquí, antes de llegar al área de proceso, deberíamos tener el otro tanque por acá adelante. Podría ser este amarillo que está aquí, que este pues al solo verlo pues nos indica que es un sistema de aire comprimido grande. Incluso aquí vemos que salen 3 suministros de aire comprimido. Bien, los tanques secos instalados después del secador, dimensionamiento depende del flujo. Una regla, pues, regla de dedo, realmente hay una fórmula, pero una regla de dedo es que por cada pie cúbico de suministro de aire comprimido debemos considerar 3 galones de volumen para el tanque. Estos 3 volúmenes, pues, es el volumen físico del tanque. Y el tanque húmedo, pues, proporciona separación de líquidos, produce un enfriamiento adicional, pero debe ser secado en el secador, valga la redundancia. Se instala entre la descarga del compresor y la entrada del secador. Depende también del flujo del aire comprimido. Bien, esto es el tanque acumulador o tanque pulmón. Pues ya hemos hablado algo sobre ellos.
algunas imágenes viendo la posición de cada uno de ellos. El tanque húmedo entre el compresor y el secador, y el tanque seco entre el secador y el área de producción. Las estaciones de filtrado, dependiendo de la aplicación. Nuestras estaciones para recuperar aceites o cualquier sustancia adicional que podamos tener que se esté eliminando en los filtros. Bueno, creo que vamos a terminar viendo algunas imágenes de instalaciones de compresores. Creo que sí nos ajusta para ver y dejar para el lunes la parte de la red de distribución. Aquí vemos algunos ejemplos de instalación de compresores con algunas de sus recomendaciones. Vemos esta imagen arriba, el compresor con sus dos secadores al fondo. Vemos el ducto que es para la descarga de aire caliente del secador. Tenemos el compresor y vemos que se puede caminar tranquilo alrededor de ellos. Entonces ahí tiene una buena ubicación. Se puede hacer mantenimientos alrededor de ellos. Un área suficientemente abierta para poder tomar aire y que esté bien ventilado. Tenemos este otro compresor, área cuarto compresor, es que ya es un paquete. Ya es como un paquete donde ya adentro está todo. Aquí en esta imagen que vemos acá puede ser similar a la imagen de la derecha en la parte de abajo. Aquí hay un cierto problema con este compresor y este tiene que ver con lo de la ventilación. Yo debo procurar que el aire caliente que yo saque del cuarto, poderlo botar, pero que no haya posibilidad de que el mismo aire caliente vuelva a entrar al cuarto. Y eso ocurre cuando yo tengo una descarga muy cerca de una succión. Siempre que nosotros dimensionemos o diseñemos sistemas mecánicos donde en un lado voy a descargar aire caliente y en otro voy a tomar aire fresco, siempre separémoslos lo más posible. Normalmente las descargas de aire caliente lo más alto posible y las tomas de aire fresco lo más bajo posible. Porque si no, lo que va a pasar es que va a haber una recirculación y pues la idea es que el cuarto mecánico esté bien ventilado y tome aire fresco y no lo tome caliente como la descarga del secador. Pasa lo mismo que un aire acondicionado cuando toma aire caliente. Su eficiencia baja. Si no logra botar el calor, pues se van a disparar la presión de alta, el compresor empieza a jalar más amperaje hasta que el sistema de protección la manda a apagar por presión alta. Entonces lo mismo puede pasar con el secador. Debemos tener una buena ventilación en nuestro cuarto de compresores. Aquí pues tenemos otro ejemplo. Tenemos la descarga en la parte alta, tenemos otro extractor y la toma de aire la tenemos contraria a la descarga. Así pues evitamos un poco que por este louver vuelva a entrar el aire caliente que yo estoy descargando del secador o del compresor. Aquí tenemos otros ejemplos. Vemos las descargas de aire viendo hacia atrás y las tomas de aire por el lado de enfrente y en la parte baja, lo más bajo posible. Entonces ahí tenemos una buena ventilación. Que, bueno, la imagen de abajo es como la imagen de arriba, solo que viéndolo del lado contrario, lo mismo que la imagen de abajo, como viéndolo en isométrico. Pues esto pues nos da una buena referencia de cómo realizar nuestra instalación de aire comprimido. Bien, creo que hoy sí nos quedamos aquí. El lunes, sí vamos, la idea es terminar el lunes contenido. Nos falta ver demandas, nos falta ver la red de distribución, materiales recomendados y empezar a ver las tablas de dimensionamiento. Las tablas de dimensionamiento de tuberías, pues está ahí en la plataforma. Bien, entonces nos quedamos aquí. Si hay consultas, comentarios, si no, pues nos vemos el lunes. El lunes con terminar contenido y después ver la parte práctica. Ok, ingeniero. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.